Perfecto, muchas gracias por la invitación. Habría sido un verdadero placer estar con ustedes allá, pero sobre todo la invitación a reflexionar sobre qué es lo que hemos aprendido en los 45 años que llevan implementándose pilares de ahorro individual. Entonces, esta oportunidad que nos han dado ustedes ha sido un momento para hacer esta reflexión, porque ya creo que ya están saliendo en algunos países las primeras generaciones que tuvieron toda su carrera bajo un sistema que incluye pilares de ahorro individual. Entonces, creo que ya podemos hablar desde lugares que son... Uy, se me cerró la pantalla. Ah, qué horror esto. Espérenme un segundo. No sé por qué se dejó de compartir pantalla. Pero lo que sí es que podemos volver a pensar los pilares de ahorro, ya no sobre los... ¿Y por qué no? Mira, les voy a compartir desde el otro lado, entonces. Desde aquí nada más. No sé por qué. Voy a compartir la pantalla completa. Y ahora... Ahí sí. ¿Se ve algo, no? Sí. No sé por qué no está funcionando esto. Voy a compartir esta pantalla. Ahí se ve por lo menos eso. Se está llegando, veo. Y ahí sí. Voy a compartir esta pantalla porque creo que así no se me cae el sistema. Pero creo que ahora ya podemos evaluar los pilares de ahorro individual ya no solo sobre las promesas que tenían, que era un poco el origen, sino ya desde que hemos visto desde su concepción. Ahora entiendo por qué no funciona. Ya, les voy a compartir. Entonces, como mensaje principal, ¿qué, que tenemos hoy o que les traigo yo es que uno, el pilar de ahorro individual fue propuesto como una solución para asegurar la sostenibilidad financiera de las jubilaciones. Ese era el principal objetivo, la sostenibilidad. La idea, esto era en teoría, era que no generaría compromisos jubilatorios sin respaldo financiero, que ampliaría la cobertura, dado que los incentivos a aportar estaban directamente ligados a las cuentas de los y las trabajadoras, que el hecho que fuera privado generaría competencia, que traería consigo eficiencia y se crearía de paso un mercado de capitales que dinamizaría la economía. Esa era la promesa que llegó en los años 80. Con los años, su implementación fue creando una serie de desafíos y creo que esos tienen que ver principalmente porque no se fueron cumpliendo otros objetivos de la seguridad social. Vimos que se debilitó la equidad, se debilitó el diálogo social, se debilitó la solidaridad y la suficiencia de las prestaciones, no necesariamente protegía frente a la pobreza y la instalación de estos sistemas no aumentó la cobertura. En el grueso, yo creo que uno de los grandes ejes de, de- de las debilidades de estos pilares es que concentra todo el riesgo de los sistemas de jubilaciones y pensiones en los trabajadores y no en una responsabilidad compartida entre los demás actores del sistema. La competencia y el supuesto incentivo que traería que las cuentas son individuales no llevaron a mejores jubilaciones, no llevaron a mejores eficiencias, ni tampoco a eficacia del sistema de pensión en su conjunto. Y como fuimos viendo con las protestas que hubieron en Chile y en otros países, la sostenibilidad financiera como objetivo único y principal no fue suficiente para asegurar la legitimidad social del sistema de jubilaciones y pensiones. Creo que para enmarcar un poco este gran mensaje, me gusta entender que el sistema de jubilaciones tiene que balancear, hacer un malabar con distintos objetivos. En grueso, la jubilación es un contrato, un pacto entre el Estado, los trabajadores, los empleadores y los jubilados, para tener un pago, una prestación previsible por lo que dure la vida durante la jubilación. Creo que hasta ahí estamos súper de acuerdo y creo que eso es bien sencillo. Y podemos dividir este pacto en dos etapas. Una es la etapa de acumulación, que es cuando se reciben los aportes y se recibe rentabilidad, cuando hay ahorro o cuando hay un fondo de reserva y la desacumulación, que es el pago de las prestaciones. Este contrato tiene que cumplir ciertos objetivos, de acuerdo con el convenio 102 sobre seguridad social. Avanzar la cobertura universal,
que las prestaciones sean suficientes y que sean sostenibles en el tiempo. Esto bajo principios de solidaridad en el financiamiento, previsibilidad en la prestación y que la prestación dure lo que dure la vida en la vejez. Tenemos que, en el sistema de jubilaciones y pensiones tenemos que congeniar, lograr que todos estos objetivos, estos principios operen de manera satisfactoria. Y por eso me gusta dividir estas dos etapas, porque para lograr estos objetivos y estos principios de manera satisfactoria tenemos que hacerlo frente a riesgos. Estamos operando con sistemas que tienen compromisos a 40 años plazo, por lo tanto hay riesgos tanto en la fase de acumulación como en la fase de desacumulación. Hay volatilidad en los retornos de inversión, hay incertidumbre en la continuidad de los aportes, sobre todo en países que tienen mediana o alta informalidad, y cambios en el nivel de los aportes. El número de trabajadores que están aportando, la masa salarial, la tasa de aporte, todas esas cosas pueden ir cambiando, poniendo en riesgo todos los supuestos que tengo en la etapa de acumulación. Y también tengo riesgos en la etapa de desacumulación. Y esos vienen de la demografía, por cambio en la edad promedio, la edad en que vivimos luego de jubilar, cambio por ciertos grupos de presión que exigen y logran que tengan algunos parámetros más beneficiosos o incluso retiros de los ahorros o de las reservas. Entonces, para honrar el contrato que tenemos de ofrecer una prestación previsible por mientras dure la contingencia, tenemos que suponer o tenemos que lograr que el mercado laboral y financiero cumplan ciertos parámetros y que la demografía también se moverá dentro de ciertos márgenes. Y por eso hacemos de manera regular estudios actuariales para ir evaluando la salud de nuestros fondos y nuestros sistemas de jubilaciones y pensiones. Pero si no se dan esos supuestos, tenemos que ajustarnos de alguna manera. Y aquí, ¿quién ajusta? ¿Quién carga la responsabilidad? Al final, ¿quién carga con los riesgos? Es una de las grandes ejes por donde uno puede analizar los distintos modelos de jubilaciones y pensiones. En un pilar cero, el pilar no contributivo, es el Estado quien asume un mínimo de ingresos para toda la población por toda la sobrevida, a partir de los 70, de los 65 años. Al ser financiado con impuestos generales, la responsabilidad completa es del Estado. Y ante riesgos financieros, por baja recaudación, por mayor volumen de personas que necesitan esa prestación, el Estado es el que tiene que buscar esa fórmula para pagar, redireccionando el gasto, adquiriendo deuda, aumentando la recaudación, lo que sea. Pero la responsabilidad en ese pilar es exclusivamente del Estado y solidariamente de todos los aportantes que pagan impuestos. En el pilar de reparto es el sistema de manera más cerrada el que asegura una jubilación por toda la sobrevida de acuerdo a reglas preestablecidas. Al estar financiado con aportes presentes y cuando corresponda según el sistema de rentabilidades del fondo de reserva, ante riesgos demográficos o de caída en los aportes, son los aportantes, los jubilados o el Estado el que cubre, ya sea a través de una mayor edad de retiro, menores prestaciones, mayores aportes o complementando con rentas generales. Pero ahí la responsabilidad ante este riesgo está repartida o tiene que decidirse según sea el caso en cada momento. Y en el pilar de ahorro individual, el sistema ofrece lo que pueda comprometer con lo que se ahorró al momento de jubilar. Quién sabe cuánto lo que corresponde en el momento de llegada a la jubilación. Esto es lo que el ahorro con el que llegó, por lo tanto eso es lo que se compromete, ni más ni menos. ¿Quién carga con el riesgo ahí? El individuo. El individuo porque no sabe cuánto será su jubilación. O sea, se sacrifica la previsibilidad. En casos, no es el uruguayo, pero en muchos otros países, en caso en que se opta por retiro programado, en que uno va retirando su saldo de manera regular, tampoco sabe si va a durar durante toda la vida. Y las consecuencias de eventos financieros o malas decisiones financieras las cargan los individuos en la forma de una menor prestación. Entonces ahí la responsabilidad la cargan los individuos. En el sistema de reparto se define según el momento y en el pilar no contributivo el Estado completamente. Ya llevamos 45 años y el pilar de ahorro individual hemos visto que tuvo dificultad para avanzar esas promesas que tenía al inicio, las que mencioné en la primera diapositiva.
La privatización no mejoró la cobertura. La idea de que la cuenta es propia de los trabajadores no es un incentivo real. No es un incentivo real por la estructura de los mercados laborales, en que los empleados y los trabajadores no son quienes eligen necesariamente ser formales o informales. No es porque como seres humanos no proyectamos adecuadamente nuestro futuro de aquí a 30, 20 o incluso 10 años. Es muy difícil para los autónomos y los informales y aquellos en empleos atípicos aportar en un sistema privado. Y la verdad es que lo que efectivamente promueve la cobertura es o que la promovió en los países de la región en los últimos años fue la, la expansión del Pilar Cero. Y en algunos casos mercados laborales que tuvieron un impulso de formalización, pero no a través de incentivos individuales por el sistema de pensiones, sino por las mejoras en los mercados laborales. También vimos en estos 45 años que la privatización no mejoró la suficiencia de las prestaciones. La verdad es que las carreras laborales son interrumpidas, por lo tanto hay muchas lagunas. Las altas rentabilidades de los fondos y los ahorros que se verificaron al inicio del sistema no se mantuvieron en el tiempo por la forma en que fueron dándose las reglas de inversión, la evolución de los mercados financieros y de capitales que hicieron ya menos novedoso y hubo menor impulso a tener estas rentabilidades mayores. También observamos un crecimiento en la longevidad y la sobrevida de las personas, por lo tanto el ahorro acumulado tenía que repartirse por más tiempo. Y todos estos riesgos se fueron trasladando de manera sistemática al individuo en forma de una prestación menor. También vimos que la privatización tuvo costos muy altos de transición en aquellos sistemas donde se reemplazó el sistema de reparto por uno de capitalización. La sostenibilidad financiera a mediano plazo era muy baja. En algunos países el reconocimiento de los aportes llegó a costar hasta 7 puntos del PIB y fue una de las razones por las que se revirtieron se revirtieron estos sistemas en algunos países o se evitó derechamente de adoptarlos, como fue el caso de Brasil. Y también la idea de incorporar competencia en el sistema de jubilaciones y pensiones no generó las eficiencias que existía. Se pensaba que al individuo ser dueño de su cuenta iba a elegir de manera más eficiente o iba a elegir aquellas eh, administradoras de pensiones que tenían menores comisiones, que ofrecían más altas rentabilidades, pero la verdad es que las personas no se mueven, no tienden a moverse, las personas no tienden a tomar buenas decisiones financieras porque no son cosas que necesariamente deben saber. No tienen por qué saber estas cosas, entonces no tenemos por qué cargarles la responsabilidad de saber estas cosas. En Chile, por ejemplo, estaba la opción de mover tú- los ahorros que cada trabajador o trabajadora tenían la posibilidad de moverlos según más o menos riesgo financiero para tener mayor o menor ganancia y la verdad es que el 80% de las personas tomaban malas decisiones. Se movían cuando no había que moverse y por lo tanto hubiesen estado con ahorros mayores sin haber tomado ninguna decisión. Y creo que ese supuesto de que el comportamiento individual iba a generar eficiencia tampoco se verificó. Y la noción de que las cuentas son individuales y de propiedad privada reduce mucho el espacio para la solidaridad y la corrección de las desigualdades. Hay un movimiento que fue muy importante en Chile que se llama el Con mi plata no. Eliminó de cajón la idea de poder financiar y poder reducir las inequidades que vienen acumulando los trabajadores a lo largo de su carrera. Cuando ya hay un momento en que es imposible ya corregirlas, se hace muy difícil que con la noción de una cuenta individual se pueda incorporar una prestación mínima, transferencias a mujeres o a otros grupos para corregir distintas desigualdades. Y además, al ser de propiedad individual, ya se empieza a entender no como una cuenta previsional, sino como una cuenta de ahorro de libre disposición. Y eso facilita mucho la presión por retiros de los ahorros, tanto al momento de jubilar como en el momento de acumulación, como ha sido el caso en Perú o en Colombia. Y también vimos que en estos años las promesas tampoco se cumplieron porque los parámetros no estaban ajustados a un mercado laboral con informalidad, lagunas previsionales y envejecimiento
poblacional. Ahí habrán visto en la primera diapositiva que había se los voy a poner nuevamente. Aquí en la foto hay un titular de un diario en Chile del año 2000 que dice que los chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo del año 2020. La verdad es que el promedio observado, la verdad, es del 30%. No se cumplió esa promesa, pero se seguía pensando ya en el año 2020, a 20 años de implementar la reforma, que esas promesas se iban a cumplir. Ya les anticipé que la competencia y la individualización no mejoraron la eficiencia del sistema. La libertad de elección a nivel de individuos no generó la competencia ni mejores retornos. De hecho, la reducción en las comisiones solo se logró por intervención regulatoria, al menos en Chile, y la libertad para mover fondos resultó en malas decisiones financieras. Y la lección aquí es que trasladar decisiones complejas a individuos no mejora eficiencia y eficacia. Y las reglas también, depende de cómo se fueron diseñando, fueron induciendo conductas ineficientes. Por ejemplo, el hecho de que las administradoras, los usuarios se podían mover de un fondo a otro exigía que las administradoras tengan liquidez y rentabilidad mínima, y los riesgos de comportamientos masivos fueron induciendo a comportamientos de rebaño de las administradoras, todas invertían en lo mismo y a no poder invertir en cosas de más largo plazo porque siempre estaba la posibilidad de que las personas, los trabajadores y trabajadoras pudieran solicitar sus fondos y moverlos. La verdad es que la competencia funciona en algunos componentes del sistema, pero no en todos. Por lo tanto, se habla mucho hoy de separar la industria, de separar la parte de soporte, de registro de registro de cuentas, de administración de cuentas, de colección de aportes, por un lado, centralizado, porque ahí no hay mejoras de eficiencia en la competencia, pero sí hay mejoras en eficiencia cuando se limita la competencia a la administración de las inversiones. Creo que el debate sobre el pilar de ahorro individual ha evolucionado en el tiempo. Ya no es una aceptación total y por principio del modelo, de- de que porque hay competencia, de que porque ese ahorro va a funcionar y va a funcionar bien. Ya hay ejemplos tanto en América Latina como en Europa de que de dónde están la manera de calibrar para que la competencia sea efectiva y genere aporte, genere valor para el afiliado. Hay cierto reconocimiento de la necesidad de encontrar mecanismos para generar mayor equidad, generando ya no unos ahorros individuales, sino ahorros colectivos que luego se, se reparten cuando se capitaliza la generación completa y al llegar al final de la carrera se redistribuye y se distribuye ese fondo colectivo de la generación completa, ya no un fondo individual. Hay otros mecanismos que mezclan los dos, como en Corea, que se reconoce el aporte de cada individuo a ese fondo colectivo, pero también un promedio. Por lo tanto, las personas que aportaron más reciben más por lo que aportaron, pero también el promedio. Y ese promedio beneficia a los que aportaron menos y que enfrentaron mayores desigualdades en el mercado de trabajo. Hay un debate importante también para colectivizar el riesgo de longevidad, ya que que no sea el individuo solo el que enfrenta ese riesgo, sino que se colectiviza a través de seguro de longevidad, por ejemplo, o colectivizar los riesgos en etapa de acumulación, aquí eh, compilando parte de la acumulación o la cuenta individual, vinculándolo al aporte promedio de toda la cohorte y otro al aporte individual, como les mencionaba antes. Hay también un debate importante para reducir el espacio para la mala toma de decisiones en los individuos y ahí tener muchas opciones por defectos y limitar mucho el espacio de la decisión de trabajadores y trabajadoras para sobre todo en aquellos momentos que son de menor complejidad y de cosas que realmente las personas comunes y corrientes podemos llegar a conocer y saber y tomar una decisión informada, pero que son las menos en un sistema de jubilaciones y pensiones.
También es importante saber que estos cambios son muy difíciles de implementar, porque las posiciones que tienen los incumbentes, las administradoras, son muy favorables. En general, y lo que hemos visto es que las administradoras tienen el negocio seguro, reciben aportes que son obligatorios, los invierten, reciben ganancias, pero no están involucradas en la parte donde hay incertidumbre y riesgo, que es en la etapa de desacumulación o de seguro. Y ahí creo que la economía política del proceso es muy importante porque los incumbentes están en una posición muy favorable. Y también cuando se habla de una lógica individual, es muy difícil incorporar solidaridad. Eso pasó en Chile, se hace muy difícil hablar de solidaridad en jubilaciones y pensiones porque ya está muy anclada la idea de que la jubilación y pensión es el resultado del esfuerzo individual. Y eso, perder ese argumento es retórico, hace muy difícil el debate para incorporar mayor equidad en el sistema. Pero aún así, y aún cuando se han venido identificando espacios para la mejora en el diseño, el pilar de ahorro privado no puede ser el componente principal, ni menos el único en un sistema de jubilaciones y pensiones, porque, como mencionaba antes, no concentra el riesgo en los individuos y no avanza de manera principal otros principios u otros eh, objetivos de la seguridad social. Y es por eso que desde OIT promovemos el sistema multipilar, que permite balancear a través de los distintos pilares las responsabilidades frente a los riesgos que enfrentan los sistemas de jubilaciones y pensiones. Y en ese sentido tenemos ahí abajo el pilar de seguridad de ingreso básica, el pilar 0, por sobre el cual hay un seguro social que ofrece una prestación estable, previsible y mientras dure la contingencia, y por sobre eso podemos pensar esquemas complementarios con regulación apropiada para complementar y generar un mayor nivel de ingresos cuando corresponda, pero no puede ser el pilar principal. Y al final creo que una pregunta para guiar el debate sobre cuál es la importancia en un sistema de cada pilar es una decisión política, es una decisión de a quién queremos cargar, qué nivel de responsabilidad frente a los riesgos que enfrentan los sistemas de jubilaciones y pensiones, siempre con el objetivo de cumplir los objetivos de seguridad social. En algunos países el objetivo de sostenibilidad es muchísimo más importante que en otros países es la suficiencia y bueno, en cómo priorizamos o le damos primacía a uno de estos objetivos principales según eso y qué actores deben ofrecer esas garantías, ahí se esclarece un poco es la respuesta a esta pregunta, pero sí hay una respuesta, un indicio de respuesta es que en el pilar de ahorro individual es el individuo el que carga con la mayoría de estos riesgos, si es que optamos por darle mayor primacía a ese pilar en un sistema de jubilaciones y pensiones. Esa es la reflexión que les traía hoy. Recién ahora entiendo por qué no se me iba negro la pantalla, disculpen por eso, pero espero que haya sido útil, que se haya podido entender y les dejo ya les he compartido la presentación a Gabriel y a Carlos para que la puedan compartir con ustedes si es que estiman que es valiosa. Y también quedo aquí por si hubieran preguntas o interés de seguir conversando, yo sigo conectado. Muchas gracias. Equipo de representación de las y los trabajadores en BPS, PIT-CNT.